Bien, creo que ahí volvimos y voy a esperar el feedback de ustedes a ver si se está escuchando lo que digo también y se ve la imagen. Eh, lo primero que me gustaría determinar o abordar es cuál es el foco de nuestra preocupación, la preocupación de los conservacionistas. Yo creo que de alguna manera la esencia de todo lo que hacemos tiene que ver con una palabra que nos desvela, que es el problema de la extinción, el declive de las especies, las pequeñas poblaciones en disminución, pero en definitiva, como concepto general, es la extinción. Este gráfico nos demuestra un poco eh, algo que probablemente ustedes conozcan, que es que a lo largo de la historia de la vida en el planeta ha habido diversos procesos de extinción y hoy estamos transcurriendo uno más de esos procesos, muy influenciado por la actividad humana, y es lo que los investigadores denominan la sexta gran extinción, ¿no? Eh, y, y, como les digo, me parece que es una de las preocupaciones más relevantes del mundo de la conservación. Ahora bien, ¿cómo abordamos esta problemática desde lo que son las estrategias de comunicación? Y ahí no estoy viendo que me respondan, no sé si estamos saliendo bien. A ver, espero una respuesta de los chicos. Bien, me alegra que esté saliendo bien. Bueno, en términos de estrategias de comunicación, lo que quiero es simplemente abordar un par de ejemplos con el cual nos movemos en el día a día, porque de alguna manera la comunicación es lo que nos permite tener llegadas al público masivo, tener llegada a otros interlocutores que tienen influencia en políticas públicas también. Entonces eso me parece absolutamente relevante. Esta es una de las decenas o centenares de imágenes con las cuales se intenta representar un tema que es el de los servicios ecosistémicos. Yo tengo un conflicto grande con esta frase, con esta palabra, y es que en los ámbitos donde más necesitamos de argumentos de convencimiento, la gente suele no entenderlo esto. Y entonces se presenta como el primer problema, ¿no? Analizar si realmente estamos utilizando un lenguaje apropiado o un lenguaje que en definitiva es reconocido por una buena parte de la comunidad científica o técnica, pero el público general, aquel al que queremos llegar, no lo estamos haciendo correctamente. Entonces, una de las primeras impresiones que tengo es que los conservacionistas somos muy endogámicos en nuestras estrategias de comunicación. Hablamos muy para nosotros mismos y para el mundo de los científicos y para la gente que probablemente menos necesite entender esta problemática, ¿no? Y el otro ejemplo común es el de cómo explicar también a la gente cuál es el efecto de la extinción sobre, en general, la vida nuestra sobre el planeta, ¿no? ¿Cómo nos afecta el proceso de extinción? Y bueno, y en ese sentido, yo he elegido un par de parábolas o metáforas, si se quieren, que apuntan un poco a ver si se entiende con más claridad qué pasa cuando desaparece una especie del planeta. Entonces, uno de esos ejemplos es el de un motor, el cual estamos revisando, y bueno, repentinamente vemos que una de las piezas de ese motor están sueltas o están un poco flojas. Bueno, creo que la reacción primaria no es sacar esa pieza y tirarla, ¿no? Porque lo que consideramos es que el planeta Tierra funciona como una gran maquinaria donde
cada una de las especies, como se puede ver en este gráfico, son de alguna manera un componente esencial del funcionamiento, ¿no? Esta es una de las formas de explicarlo. Después también, en varias oportunidades, y hablando específicamente del tema extinción, hice alusión a esta otra parábola de dos grandes ecólogos norteamericanos, Paul y Ann Ehrlich, que en su libro Extinción, que es un libro que aún en el día de hoy es recomendable leer, hablan de que la Tierra es una gran espacionave y un buen día un grupo de personas, una familia, iba a subir para viajar en esa espacionave que es común a todos los habitantes y repentinamente ve a una persona que está sobre una de las alas de la espacionave quitando remaches. Bueno, entonces alarmados le preguntan a este hombre qué era lo que estaba haciendo. Y este hombre les dice, estoy quitando remaches y los vendo a un muy buen precio. Y lo he estado haciendo durante muchísimos años y nunca he tenido problema. Bueno, cada uno de esos remaches, luego nos dicen, representa cada una de las especies que hay en nuestro planeta, los ríos, los bosques, etcétera, etcétera. Y bueno, no hace falta ser muy inteligente para adivinar cuál es el futuro de esa espacionave, ¿no? Bien, y en este contexto y hablando un poco de repensar las estrategias con las cuales comunicamos todas estas problemáticas, yo puse un par de ejemplos, hay miles de ejemplos y son difíciles de abordar en una sola charla, pero rescato algunos pensamientos, ¿no? Alguien dijo alguna vez que el futuro de la conservación está más ligado al universo emocional de la gente que al convencimiento racional basado en hechos científicos, ¿no? Yo creo que esto es algo importante a tener en cuenta, porque muchas veces tenemos las tendencias desde las organizaciones a hacer mucho hincapié en cuestiones de índole científico que tienen poca llegada. Y en definitiva, es difícil apasionar por la conservación a otros dando este tipo de argumentos, ¿no? Algo así como el argumento de la importancia de los servicios ambientales o los servicios ecosistémicos, o el banco genético, o este tipo de latiguillos que usamos. Bueno, la verdad es que yo al menos no me metí en conservación por esto, y si hay algo que buscamos los conservacionistas es que justamente se vayan generando nuevos líderes, que se vaya recreando a medida que pasan las generaciones la gente que puede dedicarse a esto, porque necesitamos cada vez más voces y más gente que, como digo, lidere procesos. Y en términos de comunicación, un elemento que me parece central, y esto es algo personal también, lo que estoy volcando en estas diapositivas es bastante personal. Creo que una de las cosas más importantes es que tenemos que siempre ponernos en el zapato del otro, ¿no? Eso nos ayuda a diagnosticar un poco mejor la situación y apuntar a mejorar la estrategia que necesitamos para abordarla. Hay un sinnúmero de experiencias negativas a la hora de negociar, no sé, con el mundo del agronegocio, con los productores ganaderos, incluso hasta puede ser esto aplicado a una pareja, ¿no? Y este gráfico representa un poco cómo una misma cosa puede ser vista de distintas formas, depende del perfil o la situación desde la cual se lo mire, ¿no? Entonces es importante generar esos espacios para reconocer la perspectiva del otro y bueno, reconocer cosas que de otra manera no hubiéramos visto, ¿no? Alguien podría decir que los conflictos en el medio ambiente son como muy evidentes, ¿no? Yo voy a hacer un repaso que no intenta tampoco ser exhaustivo, pero que parecería que es como muy evidente que están pasando cosas muy gruesas a nivel ambiental en todo el mundo, ¿no? Si nos detenemos un segundo en los problemas de deforestación, yo creo que es algo que no pasa ya desapercibido a nadie.
aunque parecería que la dimensión real de lo que esto implica en términos ambientales todavía no puede ser absorbida, especialmente por los líderes políticos, ¿no? Acá vemos una imagen de la región de bosque atlántico. Fíjense, entre 1900 y el 2000, cómo ha disminuido enormemente hasta llegar a un remanente de un 16% aproximadamente este bioma. Con lo cual, creo que es bastante impactante y bastante evidente también, ¿no? Lo mismo se puede decir en materia de cambio climático. Hay sobrados elementos que están hablando de que las modificaciones que producen esta crisis climática a nivel global hace verdaderos estragos, ¿no? Acá dos imágenes alejadas en, no sé, 80 años de tiempo de un glaciar bajo los efectos del cambio climático. La temática de la basura, como una de las grandes problemáticas que vivimos especialmente en las grandes ciudades, pero no solo en las grandes ciudades, y algo a lo cual no hemos encontrado una respuesta adecuada todavía, ¿no? La implantación de especies exóticas es un problema creciente que está terminando con muchísimos ecosistemas nativos, y esto realmente está creciendo y es preocupante. Y lo peor del mundo, lo peor de todo es que el mundo piensa o sostiene que estos bosques, por así llamarlos, en realidad no son bosques, son beneficiosos para el hombre, ¿no? Hasta se los incluye en las ecuaciones que tienen los países a la hora de dar elementos sobre cómo se está combatiendo o mitigando el cambio climático. Esto es un tema, para mí, donde hemos fallado principalmente en nuestras estrategias de comunicación. Las grandes obras, muchas veces innecesarias, son un gran problema. Esta es una imagen de la represa sobre el arroyo Uruguay en la provincia de Misiones, una represa escasamente utilizada y que ha sido la causante de la pérdida de un ecosistema irreemplazable y con el cual se han ido incluso algunas especies de la Argentina, ¿no? Bueno, y los procesos de contaminación por el uso de agroquímicos creo que son otra cosa que no deja lugar a dudas de la trascendencia de esta problemática, ¿no? Bueno, ¿cuán eficientes somos? Es bastante difícil medir la eficiencia en términos de conservación. Yo podría tirar algunas preguntas, como cuántos proyectos llegan a un fin deseado, cuántas batallas de conservación ganamos. Hay estadísticas, hay incluso muchos papers, muchos artículos que después los puedo poner a disposición porque me parece que son bastante enriquecedores sobre lo que es la biología de la conservación y cómo vamos en esta gran batalla. Bueno, cuánta gente nos sigue, cuánto le importa a los políticos la temática, porque estamos cansados de oír promesas en este sentido. La mayoría de los políticos y líderes políticos del mundo en general involucran la temática ambiental hoy en sus discursos y bueno, eso tiene que ver con una demanda global también y tiene que ver con la cantidad de gente que se preocupa por estos temas, ¿no? Y bueno, por supuesto el monitoreo de ambiente y poblaciones es un elemento para mí crucial. Yo diría, al menos en el ámbito de la institución en la que yo trabajo, que resulta sumamente importante poder contar con monitoreos regulares de las poblaciones que más nos preocupan. Y eso es algo que no siempre es posible, principalmente por una cuestión de recursos. Pero bueno, estas son algunas preguntas que uno se puede hacer cuando trabaja en el mundo de la conservación. Bueno, ¿cómo abordamos los conflictos? Tiene que ver con la esencia de la acción de los conservacionistas. Normalmente encaramos estos procesos desde proyectos o campañas, y esas campañas buscan sensibilizar a la sociedad, o promover un determinado cambio, promover un cambio en una política pública o una normativa, pero básicamente desde organizaciones pequeñas o grandes,
tratamos de abordarlo a partir de proyectos, ¿no? Y acá lo que quiero que vean es lo que un colega y amigo, el biólogo Ignacio Jiménez Pérez, de quien he tomado muchísimos elementos también de sus charlas sobre el liderazgo interdisciplinario, denomina la rueda de la conservación, ¿no? Llamémosle rueda, pisa, como quieran llamarle. Yo tengo algunas pequeñas diferencias con la rueda que mencionaba Ignacio en sus charlas, pero también está a disposición la bibliografía de Ignacio para que vean cómo él interpreta estas cosas, pero básicamente esto representa los pilares que deberían estar presentes en todo proyecto de conservación, ¿no? Procesos que son desafíos complejos, donde hay una serie de aspectos biológicos y ecológicos que se relacionan y que están afectados también por factores sociales, económicos y políticos, ¿no? Inclusive psicológicos, como vamos a ver después. Y bueno, por eso la necesidad de abordar de una manera interdisciplinaria la cuestión de este tipo de proyectos, ¿no? Voy a repasar muy rápidamente cada uno de estas porciones de esta pizza o de esta torta, como quieran llamarla. La gestión, evidentemente, es fundamental, es asumir y llevar a cabo responsabilidades sobre un proceso y todas aquellas acciones que allanen el camino hacia el objetivo pueden ser consideradas parte de la gestión, ¿no? Otra cosa que hay que afrontar muchas veces es la gestión de conflictos, es de lo más común, ¿no? La investigación vista como no solamente una cuestión académica o técnica, sino la investigación como un proceso de recopilar información que nos permita tomar mejores decisiones a la hora de gestionar justamente, ¿no? Entonces, si tengo que abordar una problemática X, y bueno, voy a tratar, aunque sea desde lo empírico, de tratar de recolectar la mayor parte de información que a mí me sirva a la hora de diseñar la estrategia, ¿no? Muchas veces nos topamos con la necesidad de cambiar normativas y reglamentación en los proyectos. No siempre se da, pero es una posibilidad. La educación, todos sabemos y creo que todos concordamos que es un mecanismo muy importante para cambiar conductas y puede ser un componente importante de los proyectos. El fundraising o levantamiento de fondos que denominamos, bueno, yo le doy una importancia muy grande a este tema. Si bien es absolutamente cierto y desde nuestra posición, desde nuestra organización sabemos que el voluntariado tiene un rol fundamental en los procesos de conservación muchas veces y los procesos educativos, pero la realidad es que para los grandes conflictos ambientales son necesarios recursos. Eso es algo insoslayable. Y bueno, sin exagerar la cuestión, alguien dijo, un conservacionista muy renombrado, dijo alguna vez que la conservación sin recursos es más conversación, ¿no? El manejo tiene que ver con ciertas acciones en territorio, especialmente cuando hablamos de especies amenazadas. También es algo que no siempre resulta necesario, pero es una posibilidad. La evaluación y el monitoreo de estos procesos es algo fundamental para saber, para determinar dónde estamos parados y si estamos yendo en buena dirección. Y finalmente, algo sustancial también que es la promoción y la difusión de la problemática que estamos abordando, ¿no? Ya sea una campaña por no sé, en contra de una gran obra o por un proceso de deforestación o lo que fuera, es importante ponerlo en los ojos y en los oídos de la gente. Entonces, es un tema muy relevante el tema de la promoción y la difusión, cómo lo abordamos, ¿no? Es decir, estas son una serie de patas que yo considero que son importantes tener en cuenta y a veces cuando no se cumplen o no se tienen en consideración, los procesos o los proyectos entran en cierto desequilibrio. Bueno, ¿quiénes deben participar?
Una cosa que me parece sustancial es que nunca hay que subestimar a ningún actor de la sociedad. Los políticos, bueno, los actores, como vemos en la imagen, pueden ser fuerzas de seguridad, empresas, organizaciones rurales, organizaciones de derechos humanos, educandos, bueno, todos forman parte de un gran ecosistema de actores que en definitiva, digamos, son importantes tener en cuenta, ¿no? Generar ese mapa de actores que nos permita por ahí tocar en determinados momentos a aquellas personas o instituciones que vayan a ser importantes para llegar a cumplir un objetivo particular, ¿no? Eh, y el trabajo en red convoca también actores que de otra manera no se juntarían, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil se encargan de mantener a lo largo de los distintos gobiernos la sostenibilidad de las políticas públicas, pero muchas veces estas organizaciones no suelen cruzarse si no es por el trabajo que abordamos desde las organizaciones civiles, ¿no? Esto es una imagen de una red que se genera y donde hay contacto, como les digo, entre actores que normalmente no tienen contacto en otra situación regular y que a través de estos procesos logramos que se junten y que se pongan en una misma mesa de conversación. Bueno, y acá entramos en un tema que para mí es clave, ¿no? Que es el rol del líder, el liderazgo. Bueno, acá tenemos unos cuantos líderes que creo que pueden reconocer perfectamente, ¿no? Como Al Gore, Chico Mendes, Douglas Tompkins, Jane Goodall, Juan Carlos Chévez y Berta Cáceres. Hay muchísimos más líderes de esta envergadura, afortunadamente, pero ¿cuál es el rol del liderazgo en todos estos procesos? Yo creo que el líder no significa ser jefe, por empezar, pero tiene una importancia fundamental. Y no son solo los líderes los fundamentales en estos procesos, sino también las personas que los siguen. Ahora voy a tratar de mostrarles un videíto que espero que, que se vea convenientemente y que se escuche, porque es bastante interesante de cómo se produce un proceso de liderazgo desde un ejemplo en un parque y en un lugar donde la gente está bailando, ¿no? Y bueno, en referencia a esto, diría que no es necesario que todos seamos líderes, pero sí es importante que haya gente que se cargue al hombro los proyectos y los desafíos. Yo creo que no son las instituciones las que llevan adelante eh, los procesos o los mecanismos vinculados a las estrategias de conservación, sino son los líderes, son personas que, como les digo, asumen una responsabilidad particular, ¿no? Y muchas veces esos líderes no es necesario ni siquiera que lideren, por así decirlo de manera redundante, sino pueden estar satisfechos con señalar un poco cómo es el camino, ¿no? Pero básicamente un líder normalmente es innovador, desafía, es bueno convenciendo y por sobre todas las cosas entusiasma, ¿no? Así que déjenme mostrarles un videíto que ejemplifica un poco la forma en la que se dan estos procesos de liderazgo y la importancia que tienen las personas que siguen a los líderes, ¿no? Que es muchas veces tan grande como el líder mismo. Es obvio que un líder necesita valor para levantarse y parece ridículo, pero lo que hace es tan sencillo que es casi educativo. Un factor clave, que sea fácil de seguir. Ahora llega el primer seguidor, quien juega un papel esencial. Muestra públicamente cómo hay que seguir. Mira cómo el líder lo acoge como un igual. Ya no está el líder solo, ahora son una pluralidad. Mira que llama a sus amigos para que se unan. El primer seguidor debe ser valiente, porque se debe enfrentar al ridículo. Ser el primer seguidor es una forma subestimada de liderazgo. El primer seguidor transforma a un loco en un líder. Si el líder es el pedernal, el primer seguidor es la chispa que enciende la llama.
Aquí está el segundo seguidor. Es el punto de inflexión. Es la prueba de que el primero lo ha hecho bien. Ahora no es un loco, ni son dos locos. Ahora es una multitud y están ahí para decir algo. El movimiento debe ser público. Y el público no debe ver solo al líder. Es necesario ver a los seguidores, porque los nuevos seguidores emularán a los seguidores, no al líder. Ahora llegan 2 más y otros 3 inmediatamente. Hemos conseguido el impulso. Es el momento crucial. Ya tenemos un movimiento. A medida que se unen más personas, va desapareciendo el riesgo. Si antes se quedaban mirando, ahora ya pueden unirse, porque no van a destacar, no parecerán ridículos y formarán parte del grupo de moda si se dan prisa. En el próximo minuto verás al resto que decide ser parte de la multitud, porque serán ridiculizados si no se unen. Señoras y señores, así es como se crea un movimiento. Vamos a ver qué hemos aprendido. Si eres una versión del chico que baila completamente solo, recuerda la importancia de tratar a tus primeros seguidores como si fueran iguales. Que todo gira alrededor del movimiento, no de ti. Que sea en público, que sea fácil seguirte. Pero, ¿entendiste la lección más importante? El liderazgo está sobrevalorado. Sí, empezó con el chico sin camiseta y a él se le dará todo el mérito. Pero ya viste lo que verdaderamente ha pasado. El primer seguidor fue quien transformó en un loco al líder. No hay movimiento sin el primer seguidor. Nos dicen que todos debemos ser líderes, pero si fuera así, no tendría eficacia. Es obvio que... Bueno, espero que se haya escuchado bien. Si no, lo lamento, pero bueno, se los puedo pasar después el video. Ahí se desprenden varias cosas. Si bien el líder es importante, los que lo siguen, y especialmente el primero y el segundo, son tan importantes como el líder. Y también se desprende de que no es necesario que todos seamos líderes, pero definitivamente es importante contar con cada vez más líderes en el mundo de la conservación, ¿no? Y un elemento, creo que también importante a tener en cuenta, estas dos facetas de la autoridad del líder, ¿no? Acá hay un ejemplo de la película El Gladiador, que muchos de ustedes habrán visto, ¿no? Las diferencias entre lo que es un líder impuesto por la normativa, de alguna manera, lo que se denomina en griego potestas, que se refiere a la autoridad formal asociada a un puesto de poder, como puede ser un gobernador o no sé, un presidente inclusive, y autoritas, que se refiere al poder basado más en el prestigio y en la credibilidad, ¿no? Ahí podíamos poner como ejemplo Jane Goodall y su reputación, o gente como David Attenborough, ¿no? Esto me parece que también es importante destacarlo para que no se confunda lo que es un líder en este tipo de procesos. Bueno, y el tema de los egos y la necesidad de reconocimiento es un tema que obviamente requeriría una charla específica, pero creo que en buena medida algunas formas o ciertas formas de comportamiento humano que todos tenemos conspiran bastante contra los pequeños y grandes proyectos, ¿no? Es algo que se manifiesta permanentemente, sobre lo cual hay que trabajar, sobre lo cual hay que pensar. Por supuesto, no voy a dar una lista acá de problemas o historias particulares, pero creo que todos en algún momento de nuestra vida enfrentamos esta cuestión y tenemos que trabajarla, porque puede ser enormemente perjudicial para muchos procesos de conservación también, ¿no? Bueno, en esta imagen el conflicto de alguna manera es el halcón, y vuelvo un poco a esta cuestión de abordar la problemática entre muchos y hacerlo mancomunadamente, ¿no? Acá la bandada, al juntarse, tiene la mejor respuesta ante el ataque del halcón, ¿no? Y me parece un ejemplo que, al menos desde el punto de vista ornitológico, es interesante, ¿no? Bueno, ¿cuál debe ser nuestro objetivo? Veamos. El trabajo en red busca activar procesos políticos que permitan transformar los conflictos a largo plazo.
Y para esto hay dos vías, básicamente. Una es promover cambios culturales, desde la comunicación, desde tratar de generar cambios en la opinión de la comunidad. Son muy comunes los casos de movilización mediática y social, y en ese sentido hay muchos ejemplos y algunos los vamos a ver ahora. O incidir directamente en políticas públicas, ¿no? Ya sea para crear políticas existentes o para modificar alguna normativa en particular, o para controlar la implementación también de una normativa, ¿no? Bueno, y en general, estos procesos se dan a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, dependiendo de cuál sea el conflicto, ¿no? En el corto plazo se dan mucho de lo que yo denomino emergencias ambientales, ¿no? Cuando nos golpean la puerta o nos llaman por teléfono para decir que están desmontando un sitio en particular y en donde no tenemos ni el tiempo ni los elementos como para poder abordar la problemática con todo el bagaje de herramientas que habíamos visto en la primera parte de la charla, ¿no? Y después sí hay otros que son más a mediano plazo o a largo plazo, ¿no? Especialmente los cambios culturales suelen darse a largo plazo. Bueno, ¿y con qué herramientas contamos, no? La mayoría de las organizaciones suele trabajar con estos pilares fundamentales, ¿no? En términos de cabildeo, bueno, muchas veces se trabaja con visitas directas, presentaciones, espacios de negociación, etc. Algo importante es incorporar a la población afectada a la problemática, ¿no? Hacerla partícipe a través de asambleas, reuniones y todo lo que son procesos de construcción de consenso. Hablamos de la educación como un elemento muy importante y la comunicación, que vuelvo a repetir que en los últimos tiempos he percibido que es algo clave y que cada vez necesita profesionalizarse más, porque de lo contrario se torna bastante inútil muchas veces, ¿no? Bueno, son algunos elementos que creo que todos compartimos. Ahora, por supuesto que existen muchísimas amenazas, ¿no? Eh, y bueno, esas amenazas no hay que tenerles temor, digamos, ¿no? Son cosas que pueden ocurrir, son obstáculos que son parte de los procesos de conservación, y que los debemos afrontar. A veces pueden darse en forma de disenso, no hay que tenerle miedo a ese tipo de conflicto, es natural. Las interacciones humanas son así, y por supuesto el trabajo en red no niega el conflicto, sino que trabaja para resolver estos problemas, ¿no? El otro punto es lo que se ha dado en llamar la infoxicación, ¿no? Que la gente muchas veces es tanta la información que tiene dando vueltas, especialmente en las redes sociales, es tanto el universo de información existente, que bueno, dispara para el lado que más lógico le parece, ¿no? Nosotros hemos tenido infinidad de problemas de estas características, ¿no? Bueno, este fue un caso donde, por supuesto, nunca recibimos dinero, y la cosa se dio de una manera muy diferente al que se lo mencionaba en las redes, pero bueno, tuvimos que lidiar contra eso también, y lo más curioso de este caso, que en el que no me voy a explayar mucho, es que mucha de la gente que ponía en tela de juicio nuestra participación en este tema es gente muy vinculada al ámbito de la conservación o de la protección de los animales, ¿no? Entonces, se da ahí que hay unas cuantas ventanas que se van abriendo y con las que hay que lidiar para salir airosos, ¿no?
vuelvo con el tema de los recursos como un elemento muy importante, profesionalizar todo lo que es levantamiento de fondos para los conservacionistas, para las organizaciones de cualquier tamaño de conservación, es un elemento sumamente importante, ¿no? Y es algo que se aprende y que se va ejercitando con el tiempo. Bueno, y ahora, entrando un poco en la parte final, si se quiere, quisiera darle algunos ejemplos de trabajo en red. Yo recuerdo la gesta que se dio en la provincia de Córdoba, por ejemplo, con el tema de la ley de bosques. Me parece que, por lo menos para mí, fue uno de los procesos más interesantes que yo viví en mi vida de conservacionista, ¿no? Por la cantidad de gente que se juntó, por los resultados. Bueno, también la provincia de Mendoza pasó algo similar con el tema de la minería, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo de trabajo mancomunado, en definitiva, ¿no? Si hubiera oído simplemente la voz de un líder de una organización, probablemente el efecto no hubiera sido ni lejanamente similar. Todavía estamos trabajando un grupo de organizaciones en relación a la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, un proceso que para mí fue enormemente enriquecedor. Logramos durante mucho tiempo detener las obras, paralizar las obras con argumentos. Logramos acceder a una audiencia pública histórica en el Congreso de la Nación. Bueno, y fue un trabajo también mancomunado con organizaciones, algunas muy prestigiosas, grandes organizaciones, que nos sirvió de experiencia para el futuro. Recuerdo también años atrás un trabajo llevado adelante con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la provincia de Córdoba y otras organizaciones también de Córdoba, vinculado a una mortandad muy grande de aguiluchos langosteros, estas rapaces migratorias que aparecieron muertas en grandes cantidades por el uso de monocrotofos, un pesticida organofosforado, bueno, que también tuvo un final feliz, de alguna manera, ¿no? Con la prohibición de este producto. Para nosotros es muy caro a nuestros sentimientos en Aves Argentinas el proceso de conservación del macatoviano, donde también estamos trabajando con otras organizaciones, como la Fundación Flora y Fauna, como Ambiente Sur, y como varios organismos del Estado provincial y nacional, en el control de especies exóticas. Ha habido muchísimos obstáculos, no ha sido algo sencillo, pero estamos recogiendo los resultados de este trabajo en red. Y bueno, la captura incidental de especies de albatros en las redes de pesca es algo que nos preocupó durante mucho tiempo y bueno, hemos logrado hace no tanto tiempo que ciertos elementos necesarios para la actividad de los barcos pesqueros fueran por ley, por reglamentación utilizados, ¿no? Como son las líneas espantapájaros, y que hizo que se disminuya casi en un 90% la captura de estos increíbles animales, ¿no? También un proceso donde hubo muchísimos actores involucrados y donde hubo que consensuar y trabajar en red, ¿no? En BirdLife International utilizamos una palabra que es el poder de ser muchos, ¿no? Nosotros creemos que los únicos proyectos que funcionan son los que se hacen y se enriquecen en grupo y en red. Esto es particularmente destacable en organizaciones como la RCPB, que es un equivalente a Aves Argentinas, pero en Inglaterra, que cuenta con casi 1,5 millones de socios y es una de las organizaciones más grandes del mundo. Bueno, ha sabido sumar un montón de gente y hoy por hoy cualquier proceso vinculado al medio ambiente en el país, y yo les diría que el primer ministro es uno de los actores que tiene en cuenta, seguramente, ¿no? Imagínense ustedes si incluso organizaciones locales en la provincia de Córdoba contaran con una masa mucho mayor,
de socios, lo que realmente sería en términos de atención política, ¿no? Para resolver los problemas ambientales. Bueno, esto es una gran red, un gran ecosistema donde se juntan empresas, organizaciones intermedias, universidades. Así es un poco como funciona y como vemos nosotros el panorama de la conservación necesario para seguir adelante y para poder lograr que todos estos procesos tengan un buen fin. Hay que sentarse a hablar, hay que sentarse a negociar con todo el mundo. Para mí es importante entender que aún los actores de la sociedad que más enemigos, entre comillas, nos parecen, pueden ser la llave de una solución muchas veces, y eso creo que es importante considerarlo, ¿no? Y finalmente, algunos elementos que yo dejo desde mi experiencia personal y un poco tratando de estimular a los más jóvenes a que se prendan en la movida de la conservación. Lo primero es que el peor problema que tiene la naturaleza es pensar que otros lo salvarán, ¿no? Estamos tan afectados por diversos conflictos y por el trajinar de la vida diaria que muchas veces decimos, bueno, pero ¿qué puedo yo hacer? Y bueno, acercarse, por ejemplo, a una organización local, alguien que los represente de alguna manera y apoyarla puede ser un elemento interesante, pero siempre pensando en que también somos cada uno de nosotros parte de la solución, más allá de que no trabajemos en una organización, ¿no? Como decía antes, ponerse en el zapato del otro ayuda a entender mucho las miradas diferentes y ayuda a resolver situaciones que de otra manera se hacen estáticas, se estancan, son duras porque nos cuesta mucho entender qué está pasando por la cabeza del otro, ¿no? Es importante también que aprendamos a seleccionar las batallas que queremos dar. Creo que eso es un elemento muy importante a los fines de la conservación también. Y si se escucha a mi hija, les pido disculpas, pero bueno, es producto de la cuarentena, está gritando por ahí. Y finalmente, bueno, unas palabras de León Tolstoy que decía, pinta tu aldea y serás universal, ¿no? Muchas veces no es necesario que tengamos o que necesitemos globalizar nuestra lucha. Muchas veces con el simple hecho de mantener limpia nuestra parte de la vereda estamos contribuyendo enormemente a que toda la ciudad esté limpia, ¿no? Y creo que es una forma interesante y linda de ver este tremendo desafío que tenemos los conservacionistas y los ambientalistas por delante. Bueno, muchas gracias. Voy a ahora dejar de compartir la pantalla y voy a volver por un minuto, creo que voy a cortar al modo imagen.